Muy buenos días chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo miércoles de recomendación literaria. En esta ocasión vengo a hablaros de uno de los libros que fue novedad a principio de año y que por fin me lo he leído. A pesar del título, no hay que esperar a diciembre para leerse la última novela de Marta Santés, Una vez en diciembre. Evidentemente suena el título porque es el de una de las canciones más icónicas de nuestra infancia, y es que sí, este libro es un retelling de Anastasia, la famosa película de los 90 que se basa a su vez en la historia de la real duquesa Anastasia Romanova, hija de Nicolás II, el zar de Rusia, y cuya vida y leyenda ha sido pues una constante en la historia de los niños de nuestra generación. Este libro, esta novelita, publicada por Titania, bebe muchísimo de la película de los 90 que todos recordamos, con las míticas canciones de Una vez en diciembre, Viaje al pasado, París te abrirá el corazón, etc. Pero además también se fusiona de una manera muy guay con la realidad histórica de lo que aconteció en la Revolución Rusa y lo que le pasó a la familia de los Romanov. Vamos a hacer como siempre hacemos en los miércoles de recomendación literaria. Voy a leeros la contraportada, voy a presentar el marca que me ha acompañado durante la lectura y ya sin más empezamos a hablar, porque tengo muchísimas ganas de hacerlo, de la historia que nos trae Marta Santés en Una vez en diciembre. Anastasia Romanov es apenas una niña cuando se da cuenta de que puede ver fantasmas. Sin embargo, lo mantiene en secreto por miedo a que los espíritus le hagan daño. Hasta que conoce a Dimitri, el nuevo pinche de cocina del palacio. Él es para Anastasia un millar de sensaciones que nunca había experimentado. La fragilidad de una amistad pura que se convierte en hogar, mientras se fragua un amor prohibido entre dos adolescentes que se convierten en el mundo del otro. Un día de julio de 1918, durante la Guerra Civil Rusa, sus vidas se truncan para siempre. La dinastía de los Romanov cae. Años más tarde, una noticia hará que Dimitri deba tomar una decisión. Él sabe que Anastasia murió, pero los rumores son cada vez más fuertes. La hija pequeña de los Romanov vive, y él intuye cómo podría encontrarla, buscando a la mejor médico. Bueno, durante este viaje al pasado, nunca mejor dicho, no he contado con un marca como tal, sino que me he servido de esta maravillosa ilustración de Dima y Ania que venía con el libro en la edición que yo tengo, firmada y dedicada por Marta, y que además traía esta pequeña carta del tarot del timador, que no es otro que Dima con su caja de música que todos ya conocemos. Bueno, Una vez en diciembre. Todos aquellos que nos hemos criado con la historia de Anastasia sabemos de qué va la historia, y además si hemos estudiado un poco de historia, nunca mejor dicho, pues sabemos cómo fue la Revolución Rusa. Marta Santés tiene aquí un acierto total, que es el de fusionar el antes y el después de la caída de los romanos. Al principio reconozco que me dio un poco una sensación extraña el pensar en cómo íbamos a encajar dentro de una historia tan real el hecho de que Anastasia fuese medium y pudiese ver fantasmas. No sabía que me iba a gustar tanto la manera en la que Marta lo consigue. Vamos saltando de perspectiva en los capítulos, tanto al principio, en la historia cuando Anastasia y Dima se conocen, como luego después cuando entra en acción, ya 10 años después, la historia de Ania y Dima. Pero bueno, los capítulos van siendo narrados o bien por Anastasia, o bien por su abuela Mini, la famosa emperatriz viuda, o por el propio Dimitri. La primera parte narra cómo estos dos niños se conocen, y desde el primer momento surge una amistad súper bonita entre los dos. De hecho, Dimitri le salva la vida a Anastasia cuando está a punto de morir por una enfermedad que tiene, y se va fraguando poco a poco ese amor infantil, adolescente, que va dando paso a algo más. Toda la familia Romanov es como muy acogedora, sobre todo muy cómplices las hermanas de Anastasia. La abuela también juega un papel brutal, y es maravilloso como ella es una autodidacta en el mundo del espiritismo, como ella va ayudando a esos fantasmas que se le van apareciendo a trascender. El primero de ellos, el padre, uno de los primeros de ellos, el padre del propio Dimitri. El personaje de Dimitri está dibujado de una manera súper acertada, porque es pura bondad. Es un niño súper bueno, un joven talentoso que toca todos los palos, que sabe muy bien hacer su trabajo, pero desde la bondad. Se va fraguando ese clima de la revolución en medio de la guerra, que al final no se sabe qué tal, qué cual.
muy bien anclado en la historia, porque habla de cómo el zar se va al cuartel general, cómo la zarina Alejandra queda junto a Rasputín al mando de ese gobierno, cómo el pueblo va rechazando a Rasputín, todo eso, mientras que se va fraguando de una manera muy guay la historia de Anastasia y Dimitri. Reconozco que al principio se me hizo un poco lenta, no sabía por dónde cogerla, pero luego al final era imposible parar de leer. Yo no sabía muy bien cómo iban a hacer que Anastasia sobreviviese, porque como ya sabéis, pues fue la típica leyenda que se fraguó durante mucho tiempo cuando aparecieron los cadáveres de la familia Romanov, que fue ejecutada, como sabéis, en la casa del propósito especial en Ekaterimburgo. Y no sabía cómo lo iban a hacer, pero al final se desvela en la parte final del libro, que está muy guay. Entre esa primera parte en la que Anastasia y Dimitri se enamoran y viven esa fantasía adolescente y romántica hasta que detona la guerra y se ven separados, también por tejemanejes que no voy a depelar porque quiero que leáis el libro, que es una auténtica pasada, auspiciado sobre todo por Rasputín, que aparece y sigue siendo el mismo personaje oscuro y horrible que recordamos de la historia y de la película. Cuando se produce ese clickbait en medio del libro, que es la separación de ellos están separados por H o por B muchas veces, pero evidentemente hay un casi sí pero no, y es que Dimitri está a punto de salvar a Anastasia y Anastasia consigue que su familia crea en esos poderes que tiene y en esa intuición de que algo malo les va a pasar. Es un capítulo lleno de tensión y que al final se te rompe un poco el corazón porque ves cómo alguien pierde el amor de su vida ante su ojo. Y ya entramos en la segunda parte, que es como el libro va como describiendo una parábola. Capítulos muy luminosos y muy bonitos de la infancia de Dimitri y Anastasia. Ese punto negro en el centro que ya se va dibujando con todo el tema de la revolución y es la muerte de toda la familia Romanov. Y luego la segunda parte, que es la película de Anastasia. Es como Dimitri, que ha sufrido diferentes avatares en esos 10 años, y Vlad van buscando una medium para convencer a la emperatriz viuda de que realmente Anastasia murió y que deje a su familia descansar, porque claro, Dimitri sabe a ciencia cierta que Anastasia está muerta. De esta manera van buscando por todo San Petersburgo un montón de mediums hasta que conocen a dos mediums muy especiales, la bruja roja y la novia de la muerte. Al final Dimitri se impacta mucho cuando conoce a la novia de la muerte porque es físicamente muy parecida a Anastasia. Entre los cuatro planean viajar a París y van pasando un montón de cosas. Me encanta porque es un libro que toca muchísimos temas, mucha diversidad, es LGTBI friendly, es una historia, una dupla buenísima la que hacen Anya, la medium, y Ekaterina, su compañera, y el grupo que forman con Vlad y Dimitri está súper bien. Y ahí sí que tenemos muchas reminiscencias de lo que es nuestra película de toda la vida o del musical que pudimos disfrutar hace unos cuantos años en Madrid. Y vuelve esa luminosidad, ese viaje a París, ese cómo se van reencontrando, cómo van a la ópera. Además van huyendo de muchísimos trances en el camino que intentan impedirle su regreso. Y cómo Anya va recordando y cómo Dimitri se da cuenta de que en realidad esa chica que tanta intuición le provoca y que tanta atracción que no sabe por qué es realmente el gran amor de su vida, Anastasia. La revelación con la abuela, con la emperatriz viuda, es impresionante. Y luego lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención es el final, porque es completamente diferente a todo lo que conocemos, es completamente diferente tanto a la película como al musical, como evidentemente a la historia. Yo sabía que me iba a gustar, porque a las personas que nos gusta esta película, o que somos fanáticos de la historia de la Revolución Rusa, o que el personaje de Anastasia te crea esa atracción porque es brutal su historia, es algo que disfrutas, porque te lleva de vuelta a tu infancia, el recordar esas canciones, el recordar, el visualmente ver ese mundo, ese viaje de San Petersburgo a París en busca del pasado, es impresionante. Yo además soy súper fan del musical, lo vi como 3 veces mientras estuve en Madrid, hice grandes amigos entre la compañía, desde aquí un besazo enorme a todos, a Hanna y a Íñigo sobre todo. Y es que lo he visto a mis personajes favoritos mientras estaba leyendo la novela. Además de ser una historia de amor, es una historia de amistad, es una historia de valores, es una historia de aventura, fraguada en la maravilla que siempre ha sido Anastasia. Y desde aquí no puedo hacer otra cosa que recomendarlo muchísimo, que darle la enhorabuena a Marta Santés, porque una vez más lo ha vuelto a hacer, a Titania por publicar este libro, que además es una maravilla, es una pasada. Yo, de verdad, un libro en tapa dura con estos acabados,
es que es maravilloso. Tengo, como podéis ver, muchísimas frases señaladas que voy a leeros algunas para que terminar ya de convenceros de que tenéis que leerlo. Por ejemplo, opinar diferente y ser inconformista no es actuar como una niña. Anastasia, en este caso, porque esta frase de Anastasia, es una revolucionaria. Lo que fue la gran duquesa Anastasia en la vida real, pues esa impronta, esa esencia sigue aquí, en las páginas del libro. Era difícil explicar lo mucho que puede aportarte una persona luminosa a tu vida cuando la mayor parte de tu existencia se ha basado en sobrevivir. No entendía por qué el sexo era un tema tabú si era la expresión más pura del amor. Hay escenas entre Anastasia y Dimitri que os dejo que las descubráis vosotros. Era difícil existir cuando no sabías quién eras, se pregunta Anya, porque evidentemente Anya aquí tampoco recuerda su pasado. Y el clickbait del momento en el que se encuentra con su abuela. Y cómo confía en Dimitri cuando él le dice: sé cosas sobre ti que tú misma no sabes, pero aún no es el momento, porque además ellos tienen que protegerla. Vlad, Ekaterina y Dimitri tienen que protegerla a ella de la sombra demoníaca de Rasputín, que aún así sigue dando el por saco, intentando hacerle cosas malas. Bueno, es que de verdad este libro es una pasada. Voy a terminar con una frase que me gustó mucho, que le dice Vlad a Dimitri cerca del final del libro, y que dice: supongo que la vida es eso, ¿no, Dimi? Cuando eres libre de verdad, cuando abres tu corazón, vuelves a ser un niño. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, volver a ser niños cuando disfrutemos la maravilla que es Una vez en diciembre de Marta Santés. Como siempre os digo, si lo habéis leído, contadme vuestra experiencia, contadme vuestras opiniones en los comentarios. Estaré encantado de contestarlo y sobre todo de hablar de esta maravilla que me ha encantado. Yo le voy a dar 5 estrellas de 5 porque que se note que Anastasia es una de mis películas favoritas y que este libro me ha encantado. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo miércoles de recomendación literaria. No dejéis nunca de leer y no dejéis nunca de soñar. Un besazo enorme a todos y a todas, chicos y chicas.